dar paso a la primera de las presentaciones, en la cual nos van a hablar sobre el SILEX, infraestructura de datos espaciales del proyecto arqueológico Casa Montero, servicios web de información temática basados en arquitectura REST. Este es un proyecto que nos van a presentar Alfonso Fraguas y Antonio Menchero y que es un proyecto que se está desarrollando en el contexto de este Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Gracias. Una sola aclaración. Me parece más oportuno a efectos de gestión del tiempo que las intervenciones se produzcan en los minutos finales de la sesión para evitar que podamos descabalar el programa previsto. Por lo tanto, les ruego que anoten o tengan en cuenta todas las dudas o intervenciones que les puedan suscitar las ponencias para verlas al final. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a ver, vamos a presentar el proyecto Casa Montero. Casa Montero es un yacimiento de hace 7.000 años con una ingente material para el cual, para su investigación arqueológica, ha sido necesario el trabajo de muchísima gente, no solamente la gente que firmamos la comunicación que presentamos. Más de 200 personas han trabajado durante el tiempo que se ha estado estudiando y que todavía continúa estudiándose este yacimiento. El yacimiento Casa Montero teníamos intención de presentar y que el público pudiera presentar información espacial, información temática, pero la información temática de Casa Montero es una información con mucha profundidad, no es una simple tabla con una serie de atributos, sino tiene muchísimos niveles de profundidad. Desde el pozo, de la planimetría del lugar, podemos ir accediendo a cada uno de los pozos que tienen información de época prehistórica. Cada pozo tiene a su vez diferentes estratos sobre de los que se ha podido ir delimitando diferentes épocas históricas de connotación de estos pozos. Posteriormente, dentro de cada uno de estos pozos se ha encontrado mucho material que se ha ido estudiando, de las 65.000 toneladas aproximadamente de material. 65 toneladas, perdón, 65 toneladas de material que se ha extraído de Casa Montero. Se ha estudiado pues unos 135.000, 150.000 herramientas líticas de hace 7.000 años. Para poder estudiar toda esta y poner a disposición del público todo este material, se ha construido un servicio web y una aplicación web, la cual tenía como principios que fuera una información desagregada, es decir, cada uno de los, podríamos decir, atributos o elementos, no atributos, no tanto, elementos de la información estuviera desagregada, puede ser utilizada de forma individual. Todas las entidades y sus relaciones son fáciles de recuperar y de actualizar, crear, modificar, borrar, y todo ello vía web. Y hay un servicio web que lo permite. El soporte y la estructura que permite hacer esto es algo tan bien conocido como HTTP y recursos identificadores universales de recurso, con lo cual es muy fácil de procesar tanto por cualquier navegador, como la información que nos devuelve es procesable por cualquier procesador de textos o editor de notas, el bloc de notas de Windows o cualquier otro interfaz. La representación de esta información es servida y es manejada, pues, y se puede manejar en formato CSV,
es servida en formato XML y por lo tanto es el estándar de transmisión de la información. Bueno, y ahora voy a dejar a Antonio que hable del diseño e implementación. Pues gracias, Alfonso. En efecto, la idea básica del proyecto es distribuir información que tiene una componente geográfica, pero que tiene una componente temática mucho más rica. Entonces, los requisitos, como acaba de comentar Alfonso, son fundamentalmente que esa información sea fácil de consumir. ¿Quiénes son los consumidores de la información temática? Pues probablemente arqueólogos que quieren hacer un estudio que puede estar vinculado o no a la componente geográfica. El caso es que la información fuera fácil de acceder. Entonces, bueno, para ello hemos diseñado e implementado un servicio web de lectura y escritura, es decir, la información no solo se puede recuperar, sino también modificar. Este servicio web, ¿sobre qué base lo hemos desarrollado? Bueno, no convenía reinventar la rueda, así que lo que hemos hecho es utilizar una arquitectura denominada REST. REST corresponde, como ven, a Representational State Transfer. Es una arquitectura de sistemas distribuidos hipermedia que ya planteó Roy Fielding en su tesis del año 2000. Y bueno, no tenemos desde luego tiempo en desgranar tal arquitectura, ¿no? Pero el caso es que el mejor caso de uso de tal arquitectura lo conocemos todos, es la propia web, ¿no? Lo que pasa es que esta arquitectura o esta tesis de Roy Fielding es demasiado genérica como para poder servir de guía de implementación. Así que tuvimos la suerte de contar con el trabajo de Leonard Richardson y Sam Raby, que publicaron publicaron un libro denominado RESTful Web Services en el año 2007 y que lo que establece es una manera de construir servicios web conforme a esta arquitectura. A esos servicios web que son conformes a la arquitectura REST se les denomina servicios web RESTful. Y esa guía de implementación es denominada ROA, Resource Oriented Architecture, arquitectura orientada a recursos. En definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Construir un servicio web de información temática usando una arquitectura orientada a recursos. Podríamos haber utilizado otro tipo de servicios web, por ejemplo, servicios web de estilo RPC, o la pila de servicios web propuesta por el W3C, que incluye, entre otros protocolos, SOAP, WSDL, etc. La mayoría de estos servicios web, los del W3C incluidos, son de estilo RPC, es decir, que el concepto de fondo es que lo que tenemos en el servidor es un método, un procedimiento accesible a través de una URI y nosotros le enviamos a tal método, a tal procedimiento, una serie de parámetros. El servidor, la aplicación que reside en el servidor, construye una respuesta y nos la devuelve. Los servicios web orientados a recursos, conforme a esta arquitectura ROA, son diferentes, no tanto en el qué se utiliza, porque también utilizan XML, HTTP y URI, sino en el cómo se utiliza. Y como no hay tiempo de analizar tales diferencias, vale como muestra el siguiente botón. Ahí tienen, en primer lugar, cómo es una URI que apunta a un servicio web, en este caso es un servicio WFS, al que se le está pidiendo que nos devuelva la feature de, bueno, pues en este caso de un pozo, una unidad estratigráfica de número 3326. Así componemos, sin entrar ahora en detalles, una URI, a una petición GET, para poder solicitar a un servicio remoto, tal información. En ROA, la información solicitada es un recurso, así que como tal debe tener un identificador, y en ROA escribiríamos algo como lo que ven en segundo lugar, es decir, dado que las features asociadas al pozo 3326 es aquello de lo que queremos tener información, pues podríamos construir una URI como esa que ven. No voy a entrar ahora en detalles, luego si quieren consultar pues pueden hacerlo al final, pero ¿cómo se construyen tales servicios web, estos servicios RESTful, ¿no? Pues se construyen siguiendo al menos estos 5 pasos que ven ahí. Primero hay que definir cuáles son los recursos que queremos exponer, luego asignarles identificadores, después definir cuáles son sus representaciones y sus relaciones y qué métodos u operaciones soportan. Vayamos paso a paso ilustrando cómo ha sido esto con respecto al yacimiento o al sistema de información Casa Montero. En nuestro caso los recursos, un recurso es cualquier ítem de información, pero en nuestro caso los recursos son los pozos, los depósitos, la lista de todos los pozos es un recurso, también es un recurso los depósitos que rellenan cierto pozo. A cada uno de estos recursos hay que asociarles al menos un identificador. Y los identificadores que les hemos asociado tienen esta estructura que ven ahí.
Es decir, que el primer URI o URL, si prefieren, que ven corresponde a aquella URL que nos devuelve la información del pozo 3326. El segundo URI es el que corresponde a la lista de pozos. El tercero a aquellos depósitos que están relacionados con determinado pozo, el 3326. Y las siguientes dos URIs corresponden a listados de pozos y o depósitos, pero filtrados por una serie de parámetros de consulta. Una vez que tenemos los recursos definidos y luego los identificadores asociados a cada recurso, lo que hay que hacer es exponer, se dice en RESTful, se dice exponer representaciones de tales recursos. Así que hay que definir cuáles son tales representaciones. Pretendemos que la información arqueológica, información de componente temático, sea fácil de consumir, así que vamos a hacerlo en un formato fácil de procesar. Pues la representación canónica elegida es XML, pero también se sirve información en CSV, incluso en PDF. Y este es un ejemplo solo de cómo es la información XML para el pozo 3326. Lo que ven es un documento XML que representa las distintas propiedades de ese pozo. Tenemos los recursos, sus identificadores, necesitamos enlazar los recursos. En definitiva, las relaciones que tenemos en la base de datos hay que exponerlas también en la web, porque se trata de publicar la información, como ha dicho Alfonso, de manera totalmente desagregada. Es decir, no agregamos nada, vamos a dar cada entidad por separado y sus relaciones también para que aquellos que quieran consumir la información lo puedan hacer del modo y manera que deseen, sin cortapisas. Así que las relaciones, ¿cómo las vamos a expresar? Pues fácilmente, como lo hacemos en la web, es decir, vinculando los recursos a través de URIs que estarán presentes en las representaciones de tales recursos. Ahí ven, en efecto, que el recurso pozo 3326 tiene, al final, tiene una URI que corresponde a otro recurso, que es el de los recursos relacionados con este pozo, cuya representación XML es la que ven a continuación y que lista todos los recursos relacionados con ese pozo, el rol de tal relación y la URI de tal recurso, de manera que uno podría, bueno, de hecho puede, explorar toda la información del yacimiento sin más que pedir una primera representación de un recurso y seguir los links que hay en esa representación y en las representaciones que esos links nos devuelven. De forma que, en definitiva, lo que tenemos es una red de recursos, como esta que ven aquí, donde cada recurso tiene un identificador accesible, por tanto, pues desde cualquier aplicación, incluido un navegador, tiene una representación XML y los URIs nos sirven para enlazarlos. Tenemos una red de recursos. Los recursos se pueden someter a determinadas operaciones, no solo recuperar, sino modificar, borrar. Claro, para eso hay que ser un usuario con privilegios de modificación. Y, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que conseguimos crear? Pues, en cierto modo, lo que estamos haciendo es emular una base de datos distribuida en la web. Los recursos no tienen por qué proceder todos del mismo servidor. Cada uno está identificado con un URI. El URI dirá de qué servidor proceden. Así que los distintos clientes, que pueden ser no solo un navegador, sino más bien aplicaciones programadas para consumir tal información, por ejemplo, pues no sé, aplicaciones de análisis de datos, de Data Warehouse o, bueno, en definitiva, cualquier aplicación que sea capaz de conectarse a la web puede recuperar información de tales recursos. Y podemos hacer algo más, porque las representaciones de los recursos son XML, así que podríamos consultar la web sobre esta información. Y para ello disponemos de un lenguaje de consultas generalizado que no sé si conocen, se llama XQuery, está específicamente diseñado para consultar información XML, de fuentes de datos XML. Así que, en definitiva, podemos orquestar o emular una base de datos distribuida sobre la web siguiendo esta arquitectura. Obviamente, las representaciones y los recursos que nosotros hemos definido corresponden a determinado modelo de datos que es imposible ver en esta diapositiva. Es un diagrama UML que representa las clases de objetos que tenemos en nuestra aplicación y como la representación canónica de los recursos es una representación XML, pues cada una de estas representaciones o en el conjunto tiene una definición que es un esquema XML, que está particularmente en lenguaje ISO RelaxNG. Bueno, en definitiva, el modelo de datos describe qué es lo que vamos a exponer en el servicio web. El modelo de datos actual de Casa Montero es un modelo de datos específico para este yacimiento, pero se ha hecho pensando en poder plantear a nivel arqueológico un modelo de datos genérico y luego una metodología de extensión de tal modelo de datos. No hay tiempo para hablar de esto, desafortunadamente, pero bueno, es un tema bastante relevante. No solo hay que definir
los conceptos. También hay que definir, por ejemplo, formas de presentación, porque en arqueología, como en tantos otros dominios, los datos se representan habitualmente de una determinada manera. También conviene recoger esa información como parte de la taxonomía, incluso reglas de validación que afecten a los datos más allá de qué tipos de datos tiene cada propiedad, ¿no? Si quieren podemos hablar de esto a posteriori. Bueno, pues en definitiva, lo que tenemos es un servicio de información temático acoplado al servicio de información geográfico. ¿Cómo? Pues vinculado mediante URIs. Es decir, que es posible ir del servicio de información geográfico al temático simplemente siguiendo una URI. Se ha implementado utilizando, en este caso particular, pues una base de datos nativa XML, porque los recursos se almacenan en este formato de manera nativa. El servicio web, entonces, lo que hace es peticiones a la base de datos, claro está, utilizando el lenguaje XQuery, peticiones que, bueno, una vez agregadas y compuestas con otras información adicional, pues son devueltas al usuario. El servicio web está pensado para ser consumido por aplicaciones, pero los usuarios normales necesitan una manera más fácil de acceder a los datos que no a través de representaciones XML. Por fortuna, hemos creado una interfaz de usuario web que además tienen disponible en www.casamontero.org y está construido utilizando pues, esos estándares que ven ahí. Tenemos formularios de consulta y de edición basados en Xforms, etcétera, etcétera. Estos son los lenguajes que se han utilizado en el desarrollo de esta aplicación y los entornos todos open source que hemos utilizado. Bueno, temas pendientes simplemente por dejar abierta algunos flecos, ¿no? Aunque todo es manifiestamente mejorable, ¿verdad? Pero bueno, en relación con algo que se comentaba en una exposición anterior, pues habría que ir hacia el camino de la web semántica, por ejemplo, estableciendo relaciones entre los recursos utilizando RDF o crear un catálogo web que permita indexar recursos arqueológicos distribuidos en distintos servicios web. Como resumen, la información temática necesitábamos distribuirla de una manera fácil, así que hemos definido un servicio web basado en arquitectura ROA que hace que eso sea posible. Ya han visto XML, URI y HTTP. Los modelos de datos para información temática pueden definirse para ser extensibles. Esto es un tema que podríamos hablar con más tranquilidad. Y la conexión entre los servicios web geográficos y el servicio web temático, pues la hemos construido sobre la base de lo que tenía que ser, sobre la base de URIs. Pues nada más, ¿eh? Muchas gracias por la atención.